Muy buenos días, hermanos. Señor les bendiga. Como bien anunció la hermana Alba de Rivera Feo de Gaspi, el título de la predicación de hoy es Cuando el Señor cumple su propósito. Y en esta segunda semana de Cuaresma, nosotros hoy estamos cumpliendo el 12º día de haber empezado este periodo de 40 días en donde la iglesia cristiana pues se adelanta para la celebración de la Semana Santa. Y en este segundo domingo estamos contemplando 4 pasajes de la Biblia. Solamente creo que se leyeron 2, ¿verdad? Se leyeron 2, 3. Pero que están contemplados en lo que se va a decir en este periodo de tiempo. El primero fue Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 4, en donde se habla pues del cuando Dios envía o le declara a Abraham, en ese tiempo era Abraham, así sí, no Abraham, sino Abraham, padre enaltecido, es la traducción que se tiene pues de este nombre arameo. Y le dice, bueno, deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre para ir a donde yo te voy a mostrar. Y le da al final una declaración que es precisamente el propósito por el cual Dios escoge a Abraham. Y le dice, por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo. Termina este texto diciendo, Abraham salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Sabemos lo que ocurrió con Abraham. Abraham parte primero con su padre desde Ur de los Caldeos, allá en una de las partes más al sur de la Mesopotamia, de la Babilonia, en Caldea. Y se van rumbo a una tierra que él les iba a mostrar, pero se detienen en Harán. Luego, posteriormente, el padre de Abraham muere y él continúa lo que Dios le había dicho en Ur, que fuera la tierra que le iba a mostrar, con la finalidad de no solamente poseer una tierra, sino con la finalidad de bendecir a todas las familias de la tierra, bendecir a todas las familias del mundo. ¿Cómo se iba a lograr esto? Abraham no lo sabía. Si nosotros vemos los textos de la Biblia que hablan en el Nuevo Testamento respecto a esto, vemos que dice en hebreo que Abraham vio de lejos la promesa, la saludó, no llegó, la saludó, no la obtuvo propiamente, pero la creyó. El propósito de Dios, como dije, es bendecir a todas las familias de la tierra. Y tenemos que dar gracias a Dios por esto. Porque Dios escoge a un ser humano gentil, pagano, lleno de idolatría. Se le revela como el único y verdadero Dios y le dice, sal porque yo te voy a mostrar una tierra, y no solamente eso, sino que el propósito final es que sean bendecidas las familias del mundo, de este planeta, a través de ti. Pero también, hermanos, en cómo ver el cumplimiento de ese propósito tenemos en el Salmo 121 lo siguiente, y quisiera leérselo, hermanos,
Nosotros en la versión Reina Valera tenemos el Salmo 121 que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Bueno, voy a leerlo, hermanos, en la versión Reina Valera actualizada y también en la versión Dios habla hoy. Pero vamos al Salmo 121. Salmos, capítulo 121. ¿Y qué dice? Es un salmo corto. ¿Y qué dice? Dice que el Señor guarda a su pueblo. Es un canto gradual. Amén. Y dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No permitirá que resbale tu pie, ni se adormecerá el que te guarda. Y aquí no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu protector. El Señor es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te irá de día. Nosotros tenemos la versión Reina Valera que dice: el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Amén. El Señor te guardará de todo mal. Él guardará tu vida. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora para siempre. Vemos en este salmo a un pueblo llamado Israel, descendiente de la sangre, descendiente genético y genético directo, ¿verdad? De Abraham. Un pueblo a cual en este salmo se le dice que no se adormecerá ni se dormirá el que guarda a ese pueblo. ¿Qué sabemos nosotros de este pueblo Israel? Sabemos que Israel fue el nombre que adquirió Jacob, nieto de Abraham, y al cual se le confirma también la promesa de que iban a ocupar una tierra y que a través pues de esa promesa iban a ser bendecidas las familias del mundo. En este salmo, mis hermanos, Dios promete no dormirse y guardar y proteger a Israel. Cualquiera de nosotros lee esto y dice: bueno, ahí entonces se está cumpliendo el propósito. No, hermanos. Se está cumpliendo de manera parcial y gradual, porque al fin y al cabo, lo que Dios busca es bendecir a todas las familias de la tierra, a todas las familias del mundo, a todas las familias de este planeta, en todos los tiempos y en todo lugar. Israel, hermanos, y es algo que nosotros debemos estar claros. Israel fue nada más que un eslabón de todo este propósito que Dios determinó cuando llama a Abraham cumplir. De hecho, es un pueblo que se ha preservado hasta la actualidad. Es un pueblo que sirvió como eslabón para que ese propósito se cumpliera. Pero es un pueblo que al fin y al cabo, hermanos, es precisamente una muestra de que así como Dios no se durmió y así como Dios los guardó, también Dios no va a dormirse y va a guardar a estas familias de la tierra que vaya a ir adquiriendo para su honra y su gloria. Este es un salmo de confianza que asegura la ayuda en la peregrinación de todo aquel que tiene a Dios como la fuente de su socorro.
También en esta segunda semana, hermanos, vamos al Evangelio según San Juan. En San Juan capítulo 3, versículo 1 al 17, leemos lo siguiente. Yo voy a seguirlo leyendo aquí en la versión Reina Valera actualizada. Y dice, Jesús y Nicodemo. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un gobernante de los judíos. En la Reina Valera 60 dice un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces a menos que Dios esté con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que a menos que nazca de nuevo, uno no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre si ya es viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que a menos que nazca de agua y del espíritu, uno no puede entrar en el reino de Dios. Lo que ha nacido de la carne, carne es, y lo que ha nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede suceder eso? Respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel. Tú eres el maestro de Israel y no sabes esto. De cierto te digo que hablamos de lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les hablé de cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Este texto de Juan 3, versículos del 1 al 17, sigue dándonos luces de la progresión del cumplimiento de este propósito. Dios le había dicho a Abraham, por lo cual lo había escogido a él. Y sigue, hermanos, narrándonos la entrevista que tuvo Nicodemo con Jesús. Nicodemo ya sabemos que era un hombre importante, un gobernante, un principal entre los judíos, que fue a visitar a Jesús a lo escondido, a lo oscuro, de noche, porque no podía arriesgarse, ¿verdad? Y la pregunta que le hace Nicodemo a Jesús en esa indagación que posiblemente Nicodemo tenía una inquietud. Él como maestro de Israel, porque Jesús se lo machaca, no se lo restriega en la cara. Tenía inquietudes de todo esto que yo enseño en Israel. Yo estoy viendo que este hombre está enseñando cosas que respaldan con los milagros que hace. Y dice, maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos porque nadie puede hacer los milagros que tú haces. Eso le despierta inquietud. Y Jesús le dice, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que nazcan de nuevo. Pero es que el asunto no era por herencia de sangre, herencia genética. Y Jesús le dice no, porque lo que es de la carne, carne es. Lo que es del espíritu, espíritu es el nacimiento de nuevo o el nacimiento de lo alto
tiene que venir de Dios. Tiene que venir de Dios, hermanos. Aquí estamos dándonos cuenta que las familias de la tierra van a ser benditas en esa obediencia de fe que tuvo Abraham, precisamente obteniendo del cielo ese nacimiento espiritual. Hermanos, nosotros vemos aquí en esta frase que cuando Jesús le dice, lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es, que muchos descendientes de Israel negaban o se resistían a entender el verdadero propósito y cumplimiento de la promesa hecha por Dios. Miren que vemos en la Biblia ejemplos claros de personas que no eran de Israel, que no eran de este pueblo que Dios escogió para ser de ejemplo y modelo a los demás, que creyeron. Vemos el caso de Rahab, vemos el caso de Ruth, siendo la primera una mujer de Jericó, que por lo que el mismo texto nos narra era una prostituta, una meretriz, una ramera, y sin embargo, esta mujer creyó. Amén. Vemos el otro caso, Ruth. Bueno, Ruth no era ninguna de estas cosas que acabamos de mencionar, pero fue una mujer que le declaró a su suegra, después que su esposo había muerto y que no había esperanza de que descendientes o parientes de él le pudiera dar la redención parental. Ya le digo, no, tu pueblo será mi pueblo y lo más importante, tu Dios será mi Dios. Ahí, eso de que posiblemente esa bendición fuera a través de la sangre, a través de la carne, se da por descartado. Era un cumplimiento de tipo espiritual porque esa convicción, ese nuevo nacimiento, ese nacimiento de lo alto iba a venir a través del Espíritu. Al fin y al cabo, en este pasaje de Juan 3, Jesús le dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, es el que, si cree en él, va a hacer que sean benditos las personas, las familias de la tierra. Y hermanos, les voy a decir algo. Dentro de este planeta al cual Dios prometió bendecir por medio de Abraham, por medio del fruto, de la simiente de Abraham. Todo aquel que se hace parte del pueblo de Dios tiene que creer. No importa si es hijo de Abraham, descendiente de Abraham o no. Jesús, ¿cómo llamó a los judíos cuando ellos le dijeron, hijo de Abraham somos? Jesús le dice, no, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo, porque las obras de su padre el diablo hacen. Qué duro, ¿eh? Estos judíos decían, no. Dios tiene que cumplir el propósito inicial con nosotros, porque nosotros somos descendientes de Abraham. Y Jesús le dijo, bueno, Jesús le dijo que yo sepa, ustedes no son hijos de Abraham, ustedes son hijos del diablo. Y obviamente los enfureció, y creo que esta fue también una de las causales de que desearan matarle y desearan salir del camino, o sea, dejar fuera del camino a Jesús. Pero también, hermano, y por último, el pasaje de Romanos capítulo 4. El autor de Romanos, el autor humano de Romanos, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, vuelve y trae al personaje
secundario original, Abraham, y el propósito original de bendecir todas las familias, y le da el martillazo final y le dice, así es como deben ser las cosas. En Romanos capítulo 4, versículo 1 al 5 y después del 13 al 17 dice, y voy a leerlo aquí también, en la versión Reina Valera actualizada, dice, ¿qué pues? ¿Qué diremos? Pues, que ha encontrado Abraham nuestro progenitor según la carne, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Al que obra, no se le considera el salario como gracia, sino como obligación. Pero al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, se considera su fe como justicia. De igual manera, David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere sin obras. Me extendí más de diciendo, ¿cómo voy a leer ahí? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bien, vamos entonces del versículo 13 al 17. Dice, porque la promesa a Abraham, y estamos refiriendo a la promesa de Génesis capítulo 12, y a su descendencia, de que sería heredero del mundo, no fue dada por medio de la ley, sino por medio de la justicia de la fe. Porque si los herederos son los que se basan en la ley, la fe ha sido hecha inútil y la promesa inválida. Porque la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por esto proviene, esto proviene de la fe, de que sea según la gracia, para que la promesa sea firme para toda su descendencia, no para el que es solamente de la ley, sino para el que es de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien él creyó, quien vivifica a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Así como decía el hermano Reinaldo, ¿verdad? Con la clase esta mañana, de lo que no era, Dios hizo lo que era. Él es el único que puede. Amén. Y hago aquí, me voy a meter un comercial, como decimos nosotros, el único hermano que tiene poder en su palabra para declarar las cosas que no son, como si fueran es Dios. Ninguno de nosotros puede hacerlo. Yo lo que le recomiendo a los hermanos es que dejen de estar orando así y que las cosas que no son las hacemos, que hermano, lo que le va a salir de su boca es pura saliva y aliento. Y espero que no sea mal aliento, sino buen aliento. Eso es lo que le va a salir. Pero nada de eso, lo que usted proclamó se va a cumplir, porque usted y yo no tenemos ese poder. Créame que no lo tenemos. Va a ser saliva y aire lo que va a salir. Pero volviendo aquí al punto, Dios cumpliendo su propósito. ¿Qué dice el apóstol San Pablo? El apóstol San Pablo dice que el progenitor antiguo, el antepasado, Abraham, obtuvo el premio de la promesa que Dios le había hablado por fe. Por fe, no por obras. Y genialmente Dios pone en la mente de Pablo la ilustración del salario. Dice, el que hace algo, su salario no es una gracia. Si yo trabajo 5 días a la semana, el que me contrató a ti, el que me contrató, no puede decir, César, yo te regalo esto. Es que él no me puede decir que me lo regala, es que eso, yo me lo merezco porque eso fue el pago que contratamos. Bueno,
a menos que sea algo inmerecido, es decir, que yo no haya trabajado. Entonces, en ese momento la persona se acerca a mí y me dice, César, esto es un regalo. Ahí sí. La promesa de esa bendición que Dios le dijo a Abraham que iban a obtener posteriormente todas las familias de la tierra, se obtiene por fe. Para todo aquel que cree, como dice Juan 3:16. El mismo Dios que no se adormece y que guarda Israel, no se va a adormecer y va a guardar a todo aquel, independientemente de su linaje y sangre, siempre y cuando confíe en el Señor para salvarse. Amén. Ya mencionamos el caso de Ruth, mencionamos el caso de Rahab, ancestros de sangre de Jesús, pero ninguna de ellas obtuvo la gracia por haber reclamado derecho de linaje genético, sino por haber creído en el Dios de un pueblo que no era suyo. Hermanos, Dios prometió a Abraham y a sus descendientes en la fe el mundo por herencia. Y esa promesa que se obtenía por medio de la fe es la justicia. ¿Y a qué le llamamos justicia? Bueno, vamos a definir justicia en términos sencillos, ¿no? Lo que yo voy a decir no es estrictamente la definición, pero es para que se entienda. Es estar bien delante de Dios y no sucumbir ante su ira. Hermanos, Dios tuvo un propósito de bendecir a las familias de la tierra. De hecho, en el mismo Génesis lo declara, que la simiente de la mujer iba a golpear a la serpiente en su cabeza, y esa misma simiente iba a ser por la cual se iba a bendecir a todas las familias de la tierra. Bueno, precisamente Cristo, la fe en Cristo es la que nos hace estar justificados delante de Dios y participar en esa bendición que se les da a todas las familias de la tierra, a todas las familias del mundo. Hoy en día estamos reunidos en todo este planeta un montón de gente que no tiene que ver nada genéticamente con Abraham. Están reunidas muchas de esas personas que lo que le hace válido reunirse ante Dios, declararle alabanza, es que Dios les otorgó la fe para creer y estar justificados delante de su presencia. Yo leía hace mucho tiempo atrás, no hace años, porque eso no fue hace años tampoco, pero estuve leyendo que, no sé si ustedes conocen al personaje histórico llamado Gengis Khan. Gengis Khan, ese era el título. Él realmente se llamaba Temujin. Temujin, que era hierro refinado en fuego. Eso es lo que significa Temujin. Y nosotros sabemos que Gengis Khan fue un conquistador que tuvo el imperio en territorio, no más duradero el tiempo, pero sí más extenso. Y bueno, nosotros también conocemos en la historia de Gengis Khan que él, cuanta mujer se le ponía enfrente, era con la que cohabitaba y tuvo mucha descendencia. Y muchos científicos hoy en día dicen que en muchos grupos del planeta puede haber personas con genes de Gengis Khan.
porque invadió muchos pueblos y posteriormente esos pueblos migraron y se mestizaron y quién sabe, a lo mejor usted y yo somos descendientes de ese gran caudillo mongol. Pero no se dice lo mismo respecto a Abraham. La única ligadura que nosotros podemos tener con Abraham es la fe. La fe que le llevó a él a creer y que le fuese contado como justicia, estar bien delante de Dios. Mis hermanos, el propósito por el cual nosotros estamos reunidos aquí es agradecer que Dios nos ha permitido poder ser parte de esta familia bendita. Amén. De poder ser parte de este grupo de personas que a través de la historia ha creído gratuitamente porque a Dios le plació, no porque lo merecíamos, del reino eterno de Dios. Hoy podemos ser pocos, pero mañana seremos más. Amén. Y hermanos, y alegrémonos, como decía el cántico, yo celebraré que el Señor ha vencido y ha logrado que su propósito se concrete y se cumpla en nosotros. Amén. Hermanos, no nos desanimemos. Esta pequeña reflexión, hermanos, es para animarnos a seguir adelante. Hay un himno que se canta, bueno, yo creo que sí es parte del himnario Celebremos su Gloria, pero dentro de las iglesias bautistas se canta mucho, se llama Firmes y Adelante. Dice, sin temor alguno que Jesús nos ve. Me imagino que en la iglesia también, ¿verdad? Sí, así que no es patrimonio exclusivo de la iglesia bautista, es patrimonio de la cristiandad. Hermanos, animémonos. Nada se ha perdido. Dios, en el cumplimiento de su propósito, permite a su pueblo pasar tantas cosas. Pero al final su propósito se cumple. Es un Dios providente. Él mantiene el control. Nada se pierde. Todo se gana. Al final, entonces, Dios es glorificado. Y Dios entonces cosecha lo que sembró para su propia gloria y para su propia honra. El Señor les bendiga. Amén. Amén.